Dios estaba dando unas indicaciones a Moisés acerca de la vestimenta del sacerdote Aarón, y llegamos a esta parte en la que habla de esta lámina de oro fino que tenía que tener una grabación. La grabación dice: santidad a Jehová, un sello, y esta lámina de oro fino tenía que estar en la mitra. Mitra era el gorro que se ponía el sacerdote, y Dios dice tiene que estar al frente, no en la parte de atrás ni al lado, tiene que estar al frente continuamente. Y termina diciendo la frase: para que obtenga gracia delante de Jehová. La santidad y la gracia van de la mano. La gracia de Dios nos santificó, y la gracia de Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, nos lleva cada día a ser más y más como Cristo. Eso es santidad. Santidad es poder. Santidad no es algo detrimente para el creyente, sino es algo poderoso para el creyente. Amén. La perspectiva de la santidad de Dios es lo que nos da poder a nosotros para vivir una vida de victoria. Y usted y yo no podemos contentarnos con ser un poco diferentes de lo que éramos antes. Tampoco podemos contentarnos con ser mejores de lo que éramos antes, o más buenos de lo que éramos antes, o posiblemente tener un estilo de vida un poco diferente a lo que teníamos antes. Usted y yo tenemos que buscar la santidad de Dios. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios. ¿Qué concepto tiene usted de Dios y de su santidad? ¿Qué concepto tenemos de Dios y de su santidad? ¿El concepto que tiene usted de Dios y de su santidad es bíblico o no es bíblico? ¿Se ajusta a la Biblia, se ajusta a la verdad o no? ¿O es un concepto que usted ha adoptado, ha heredado o ha escuchado? ¿Es una tradición? ¿O posiblemente usted ha adoptado este concepto de la santidad de Dios porque le gusta, porque le hace sentir más bien, o porque le acomoda a su estilo de vida? Y otra pregunta más: ¿está usted dispuesto a ajustarse diariamente a la palabra de Dios y hacer los cambios necesarios a su vida para complacer, para ajustarse a la santidad de Dios? ¿Está usted dispuesto? Estamos hablando bajo el tema de este año, enfoque, y estamos en la serie Perspectivas Peligrosas. Y hay perspectivas que son dañinas, especialmente las perspectivas del carácter, de la naturaleza de Dios. Habíamos visto la semana pasada que Satanás distorsionó el carácter de Dios en el jardín del Edén. Y las perspectivas, las distorsiones más peligrosas que usa Satanás sutilmente para llevarnos a una vida de derrota como cristianos. Escuche esto. Está lo que vimos la semana pasada, una distorsión del carácter de Dios. Hoy vamos a ver la distorsión de la santidad de Dios. Y hay tres cosas más: la distorsión del amor de Dios, la distorsión de la justicia de Dios y la distorsión de la gracia de Dios. Todas están entrelazadas la una de la otra, pero este mensaje iba a ser un solo mensaje con esos 4 puntos, y ya vamos por el tercer mensaje, porque creo que hay que aclarar muchos puntos que necesitan que sean plantados en nuestros corazones, porque hay perspectivas peligrosas que nos pueden llevar a una vida de derrota. Amén. Primero quisiera decirle que fue la revelación de la santidad de Dios la que nos trajo a los pies de Cristo. Y les recuerdo que definimos como perspectiva algo que se presenta a nosotros. Dios vino y se presentó a nosotros, se reveló a nosotros. Y la primera cosa que Dios nos reveló fue su santidad. Y por eso reconocimos que éramos pecadores, reconocimos que había un juicio, ¿verdad? Y vinimos a los pies de Cristo. Fue la revelación de la santidad de Dios que nos trajo a los pies de Cristo. Y como dijimos el primer día de esta serie, Dios nos presenta de una manera, se presenta de una manera a nuestras vidas. Esa es la perspectiva que Él nos da, y nuestro deber es fijar nuestros ojos en el autor, el consumador de nuestra fe, en Jesús, y no movernos ni a derecha ni a izquierda, porque si nos movemos a derecha o a izquierda, entonces cambia la perspectiva de lo que Dios ha revelado en nuestras vidas. Y al cambiar la perspectiva tenemos una perspectiva errónea, y no podemos nosotros entonces mostrar a este mundo la verdad que el Señor ha revelado en nuestros corazones. Somos responsables de presentar a Dios con una perspectiva correcta a este mundo,
Porque de la misma manera como la santidad de Dios nos trajo a los pies de Cristo, usted y yo somos responsables de presentar esa misma perspectiva, esa misma santidad de Dios a los que no conocen del Señor para que puedan proceder al arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros tengamos un concepto claro de la santidad de Dios y no distorsionado. Tenemos que reposicionarnos si es que es necesario, hacer ajustes a nuestros conceptos, a nuestro estilo de vida. Y a propósito, puede ser que hoy oiga usted, el día de hoy, usted escuche cosas que a lo mejor usted no esté de acuerdo o a lo mejor sean un poco diferentes a lo que usted ha escuchado en el pasado. Pero le ruego por favor que no, don't turn me off, como dicen los americanos, no cierre sus oídos, abra su corazón y luego vaya a las Escrituras o vayamos a las Escrituras juntos y veamos qué es lo que las Escrituras nos enseñan. No podemos dejar de mirar hacia arriba y reconocer de que Dios es santo y sublime, y eso nos va a ayudar a reconocer quiénes somos nosotros y cuál es nuestra posición y cuál es nuestra responsabilidad. La santidad de Dios demanda consagración en el creyente. La santidad de Dios demanda consagración al creyente. Primera de Pedro 1:14, la Biblia nos exhorta, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Escuche, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, o sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. Énfasis en la palabra toda. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo, énfasis en la palabra todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sed santos en toda vuestra manera de vivir y condúzcanse con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. La santidad de Dios tiene cero tolerancia. Usted no puede negociar con el Señor y decir, yo puedo hacer esto y tú, Dios no se va a ajustar a nuestra agenda. Nosotros tenemos que ajustarnos a la santidad de Dios. Amén. Es la distorsión de la santidad de Dios las que hace a muchos creerse tan buenos que descuidan su salvación. Una distorsión de la santidad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El enemigo no quiere negar la existencia de Dios, sino más bien quiere distorsionar su esencia y la esencia de sus atributos. Pero cuando entendemos claramente la santidad de Dios, esta nos reta a santificarnos el domingo, cuando venimos a la iglesia. No, todo el tiempo, cada día. ¿Sabe qué? Hay alguien que no quiere tu santidad. Pastor Manuel hizo una excelente reflexión. Me hubiera gustado que me ayudes a escribir en mis notas. Pero dice, ¿verdad? Dios es santo. Santo quiere decir separado. Y cuando Dios quiere nuestra santidad, Dios quiere separarnos de todo aquello que nos hace daño. ¿Quién no quiere nuestra santidad? El diablo. ¿Quién quiere distorsionar la santidad, la esencia de la santidad de Dios? El diablo. ¿Por qué el diablo, el enemigo de nuestras almas, no quiere nuestra santidad? Porque simplemente él no soporta ver el potencial de Dios cumplido en tu vida. Él no soporta verte brillar. ¿Se recuerdan esa ilustración? ¿Verdad? Una serpiente estaba en la selva y una luciérnaga estaba volando y la serpiente empieza a perseguirle a la luciérnaga huye, vuela y la serpiente sigue, la luciérnaga se cansa y le dice, un momentito, dice, antes de que me comas, dice, déjame hacerte 2 o 3 preguntas, dice. Si me comes a mí, ¿satisfacería tu hambre? No, dice, eres chiquita. Dice, ¿soy yo uno de tus alimentos favoritos? No, dice, no. Pero ¿y por qué quieres comerme? Y la serpiente le dice, no soporto verte brillar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar porque no soporta verle brillar a usted. Amén. No soporta ver su potencial. El potencial de usted es ser una réplica de Jesucristo. Y ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño de Dios. Ser cristiano, una réplica de Jesús. ¿Sabe usted?
que Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha tomado, nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha sacado del pecado y quiere hacernos una réplica de su Hijo Jesucristo. Qué privilegio tan grande en el mundo. ¿Cree usted que ese es el sueño de Dios para su vida? ¿Lo cree usted? Eso es lo que dice la Biblia. Dios no le va a pedir que usted tome iniciativa para santificarse en toda vuestra manera de vivir, que guarde su salvación en todos los días de su vida. La única razón es porque Él quiere verle a usted santificado, conformado a la imagen de su Hijo. Usted y yo somos una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. Voy a decir una vez más, a ver si es que... Usted y yo somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Así es, sí. Y el diablo no quiere que ejerzas tu sacerdocio a tu plenitud. El diablo no quiere que tú ejerzas tu sacerdocio en santidad. No quiere verte a ti ni a tu familia haciendo y cumpliendo el plan de Dios. Pero usted y yo vamos a necesitar de santidad si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Hebreos 12:14 dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La esencia de Dios es santidad, y si no estoy enfocado en su santidad, no voy a ver obrar a Dios. Así de simple. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay quienes han perdido la perspectiva de Dios y han olvidado su posición. Una perspectiva errónea de la santidad de Dios pues me lleva o a querer complacer algo que Dios ya ha hecho en mí, o me lleva simplemente a ser permisivo de los principios que Dios quiere forjar en mí. Pero reconocer que Dios es santo nos lleva a vivir una vida reverente que se santifica día a día. Y aquí tengo una pregunta más. ¿Es usted más santo que ayer? ¿Sí o no? No podemos dejar de perseguir su presencia, de buscar su santidad en nuestras vidas. Tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder. Ese es el plan de Dios. Y eso nos está recordando el Señor en esta ocasión. El Señor nos está diciendo en este año: enfócate. Enfócate, porque hay algo poderoso para tu vida que Dios quiere realizar en tu vida, que Dios quiere hacer a través de ti, que Dios quiere hacer con Templo Calvario. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Por eso es que Dios nos está llamando, y posiblemente a algunos de nosotros nos está, jamaqueando. ¿Es palabra hispana o es palabra puertorriqueña? Puertorriqueña. Nos está sacudiendo, nos está jamaqueando. Es como si nos estuviera diciendo: despiértate, sacúdete. Hay un buen plan de Dios para tu vida, pero es al estilo y a la manera de Dios. Gloria sea a Dios. Mientras más conocemos la santidad de Dios, más efectivos seremos en el cumplimiento de su llamado. Y el conocimiento de la santidad de Dios nos capacita para vivir una vida de convicciones firmes. Una vida de poder sobre el pecado y una vida de autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. Esto es lo que logra una perspectiva correcta de la santidad de Dios en nuestras vidas. Por más de 5 años, cuando inicié mi caminar cristiano, yo seguí un código humano de santidad que no me ayudó en mi crecimiento espiritual ni en el cumplimiento del plan de Dios. Y por eso yo creo que es bueno que todos reflexionemos en cuál es el código divino de la santidad de Dios. Tenemos que buscar las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo que nos dé la perspectiva correcta de la santidad de Dios. Amén. Hoy vamos a considerar entonces la distorsión de la santidad de Dios, y primero lo que vamos a ver es un par de extremos peligrosos. Usted sabe que todo principio bíblico, dicen algunos teólogos, llevado a un extremo se convierte en un error. Todo principio bíblico llevado a un extremo se convierte en un error. Los extremos se alejan de la verdad y terminan siendo grandes mentiras. Pero déjeme hacer una aclaración, y repito una vez más, lo dije hace un momento: la santidad de Dios no tiene tolerancia. No tiene tolerancia. Dios es santo. Si usted quiere irse a un extremo, el extremo no es acá. La santidad de Dios no tiene tolerancia. El extremo no es acá. El extremo es aquí y es aquí. No tiene tolerancia la santidad
de Dios. Estos extremos nos alejan de la verdad y terminan siendo grandes mentiras. Uno de los extremos es un Dios santo casi imposible de alcanzar. Un Dios santo y sublime, y la palabra casi es importante ahí. Las personas que piensan de esta manera predican a un Dios condenador, sin compasión. A un Dios condenador y sin compasión. Pasan su vida tratando de alcanzar la gracia de Dios cuando la gracia de Dios ya los alcanzó a ellos. Ok, un concepto de un Dios santo casi imposible. ¿Por qué pongo casi? Porque si fuera imposible, estas personas dejarían de tratar de alcanzar, a agradar a Dios. Pero la santidad de Dios nos alcanzó a nosotros. Dios es un Dios santo, pero es un Dios de compasión. La santidad de Dios es imposible complacer, pero Jesús es nuestra santidad. Jesús es nuestra santidad, amén. Cuando vivimos para Jesús y cuando vivimos en Jesús, somos aceptos. En Jesús somos aceptos y somos santificados día a día y somos aceptos para Dios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios le alcanzó a usted antes de que usted pueda probarle a Dios que usted quería ser buenito. La gracia de Dios. Y dice que nos alcanzó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo somos aceptos, nos podemos presentar delante de la sublime santidad de Dios solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, en su gracia que nos alcanzó. Somos aceptos en Cristo Jesús. No podemos presentarnos por nuestras propias obras delante de Dios. La santidad de Dios nos alcanzó. Escuche este pensamiento. Fue la santidad de Dios la que no nos dejó en muerte. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó para tener comunión con Él. El hombre cayó. Algunos piensan la santidad de Dios es pura condenación y nada más, pero la santidad es la esencia de Dios mismo. Y la santidad de Dios es la que no nos dejó en muerte. Fue la santidad de Dios la que para redimirnos puso un precio de pago sobre nuestro pecado. En otras palabras, estaba establecido, la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces Dios podía haber dicho: yo soy santo, te creé, tú pecaste, estás frito. Y ahí se acabó todo. Pero esa no es la esencia de la santidad de Dios. La santidad de Dios dice: yo no puedo dejarles muertos en delito y pecado. Tiene que haber un precio para yo poder redimirles, para poder comprarlos de vuelta. Y Él mismo puso el precio, la sangre de su Hijo Jesucristo. Fue la santidad de Dios que demandó la paga por nuestro pecado. Fue la santidad de Dios la que lo movió a misericordia por nosotros y castigó nuestro pecado en la persona de su Hijo Jesucristo. Fue la santidad de Dios la que nos alcanzó. Gloria sea a Dios. Y hay una distorsión peligrosa, y es una paradoja peligrosa, que aquellos a los cuales Dios se ha revelado por su gracia, a usted y a mí, presentemos un Dios sin gracia. En otras palabras, podemos tender a predicar a un Dios de pura condenación y cero gracia. Esta es una distorsión de la santidad de Dios. Y empezamos a poner niveles de las personas, y empezamos a poner nombres de las personas, y les llamamos a las personas, aquí en Templo Calvario no les llamamos así. Aunque la Biblia habla de estas palabras, pero no usamos nosotros estas palabras derogativas para los que tenemos que alcanzar. Hemos sido llamados para los que no han sido alcanzados. Ellos son creación de Dios. Pero aquí no usamos palabras como los impíos, los pecadores, ¿verdad que no? Los mundanos. ¿Por qué? Porque el Dios de santidad es el Dios de gracia, nos alcanzó por su gracia. ¿Cuál es la paradoja de esta distorsión? Que los que hemos sido alcanzados por la revelación de su gracia presentemos a un Dios sin gracia, un Dios santo, casi imposible de alcanzar.
Y no sé si es que usted ha escuchado, yo he escuchado algunas frases como dicen, ese está más perdido que el diablo, a ese no hay quien lo salve. ¿Usted ha escuchado eso? Yo he escuchado eso. Y es justamente la santidad de Dios la que quiere alcanzar a esas personas. Una distorsión, un Dios tan santo, casi imposible de alcanzar. Otra distorsión, un Dios permisivo, un extremo. Un Dios casi imposible de alcanzar. La otra, un Dios permisivo, perdonador. Hay quienes al no entender la santidad de Dios juegan con el pecado. En mi país, en mi ciudad, no sé si es que sea común, pero hay un dicho que creo que debe ser común. Dice, no pasa nada. No pasa nada. Yo me acuerdo haber oído esas palabras cuando me dieron a fumar el primer cigarrillo. Fuma nomás, no pasa nada. Una cosa llevó a la otra, luego me dieron otra cosa y me dijeron, no pasa nada. Y usted sabe mi historia, terminé siendo un adicto a drogas y alcohol por varios años, 12 años, 13 años de mi vida. Estas personas que piensan que Dios es un Dios permisivo y perdonador, acomodan a Dios a su santidad, a su manera, para callar su conciencia, distorsionan la verdad y la santidad de la palabra, silenciando la voz del Espíritu Santo. Por eso la pregunta de hace un rato, ¿es usted más santo que ayer? ¿Tiene usted más celo que ayer por la presencia de Dios, por la verdad? ¿Tiene usted cada día más repulsividad? ¿Está bien esa palabra, maestro? Repulsividad. ¿Tiene hoy más repulsividad que ayer por el pecado? No estoy diciendo el pecador, por el pecado. Hay quienes dicen, no hay verdad absoluta, no hay parámetros morales, esto nos lleva a una anarquía total. Esto le pasó al pueblo de Israel después de que había visto la gloria de Dios sacándolos de esclavitud de Egipto, introduciéndoles en una tierra que fluía leche y miel. En Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es una distorsión de la santidad de Dios, ¿no? Decimos, Dios es un Dios permisivo, perdonador. Unos dicen, Él es tan santo, tan sublime, no hay cómo alcanzarle. Que yo digo a esas personas, yo sé, pero Él me alcanzó a mí con su santidad. Y estas personas que Dios permisivo, perdonador, no pasa nada. No pasa nada, están silenciando la voz del Espíritu Santo. Están viviendo o quieren vivir en una anarquía espiritual. Quiero hacer lo que me da la gana y nadie me puede decir. Dios conoce mi corazón. Yo lo hago con buenas intenciones. Dios es el único que puede decir, dicho en inglés, you either do it my way or hit the highway. Dios es el único que puede decir, o lo haces a mi manera o estás fuera de aquí. Usted y yo no podemos darnos el lujo de decir, las cosas las voy a hacer a mi manera. No es de la manera que la diga el pastor, no es de la manera que dicte la iglesia, no, es a la manera de Dios, a la manera de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es cero tolerancia, cero tolerancia. Amén. Se me acaba de recordar una ilustración. Había un buque de guerra, el buque de guerra más poderoso de los Estados Unidos, estaba en alta mar y de pronto en el radar uno de los marinos revisa y ve un obstáculo que estaba hacia el frente, no podía distinguir y llama el marino y dice, por favor, dice, este es el buque de guerra, tal y tal y tal, muévase 10 grados a la derecha. Y el otro responde y dice, lo siento, no puedo hacer eso, usted muévase 10 grados a la izquierda. Vuelve y dice, buque de guerra de los Estados Unidos, muévase 10 grados a la derecha o de no entramos en una colisión. Responde el otro y dice, lo siento, yo no puedo hacer eso, usted va a tener que moverse 10 grados a la izquierda. El capitán coge y dice, le habla el capitán fulano de tal. Y dice, le ordeno, muévase 10 grados a la derecha o de no estamos en una colisión.
Y el otro dice, le habla el guardián de la isla que tiene el faro, muévase 10 grados a la izquierda o de nuevo estamos en una colisión. Era el que estaba guardando el faro, estaba en una isla, en una roca, él no podía moverse, así es Dios. Dios es inconmovible. No podemos mover a Dios, usted tiene que ajustarse a la agenda de Dios. Para los que dicen, Dios es un Dios permisivo, perdonador, no pasa nada, Él conoce mi corazón. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Amén. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es santo. Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Esto quiere decir que nuestras rebeliones afectan a nuestras generaciones. Yo he repetido varias veces aquí, la mejor herencia que usted puede dar a sus hijos es su consagración a Dios. Estas personas viven una vida irreverente de lunes a sábado fuera de la casa de Dios y el día domingo esperan ver la santidad de Dios o la manifestación de Dios en la iglesia. Esto no sucede. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No pueden ver ni experimentar a Dios. Dios nunca dejará de ser Dios y nosotros nunca dejaremos de ser barro en sus manos. Amén. Dios es santo. El segundo punto, vimos primero los extremos peligrosos. El segundo punto quiero hablar de un tema que, par de palabras medio contradictorias. Legalismo y liberalismo. Legalismo y liberalismo. ¿De dónde saco estos dos términos? Primero, legalismo habla de satisfacción de algo a través del cumplimiento de una ley. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua. Dentro del parámetro cristiano, legalismo es justamente tratar de agradar a Dios o basar el agrado de Dios por el cumplimiento de la ley. Y esto no debería ser así. Gracias, Valeria. Reclútenla para Ujier, por favor. Ok, mire lo que dice Gálatas 5:4. Y le voy a leer de la Reina Valera y luego de la Nueva Versión Internacional. A lo mejor entendemos un poco mejor. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo te desligaste, estabas en Cristo, pero te desligaste cuando te justificas por la ley y has caído de la gracia. Terrible. La Nueva Versión Internacional dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Esto nos habla del legalismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos aceptos en Jesús. Dios nos escogió y nos justificó. Desde antes de la fundación del mundo somos aceptos en Jesús. No base su aceptación delante de Dios en sus obras. Porque recuerde que Dios le escogió a usted y le salvó antes de que usted pueda probarle que quería ser buenito. Y es más, si es que nosotros vamos a justificarnos o a basar nuestra posición delante de Dios en nuestras obras, yo creo que todos los que estamos aquí quedamos fallos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque pecamos de palabra, obra, omisión. Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos unos que se justifican por la
las obras, ¿no? Por lo que yo hago. Dios me escoge porque yo soy buenito. Y el otro vuelta que es, el otro extremo que es un libertinaje, ¿no? Que convierte en libertinaje la gracia de Dios. Y voy a contraponer brevemente estos dos pensamientos y para que podamos meditar en ellos. Primero, el legalismo está basado en las obras para agradar a Dios. El liberalismo está basado en concepto erróneo, en conceptos de filosofía humana, de moral, conceptos erróneos de libertad. El legalismo dice, yo soy mejor cristiano que tú porque yo hago mejores cosas que tú. Y esto no está bien. Todos aquí somos hijos de Dios, redimidos por la gracia, redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El liberalista dice, no importa lo que yo haga, Dios me acepta de igual manera porque Él ya me aceptó, ya me perdonó y pues Él conoce mi corazón. El legalismo dice, Dios es santo, así como yo, mírame. El legalismo, ¿verdad? El liberalismo dice, Dios es chévere, así como yo. God is cool. El legalismo es rígido, está en tradiciones, rígido en sus tradiciones, conoce la palabra de Dios, pero concepto erróneo de la ley y de la gracia. El liberalismo es demasiado flexible, no respeta la tradición, tiene poco conocimiento de la palabra, concepto erróneo de la ley y de la gracia también. Comentaba con un líder del tema que iba a decir y me escribió algo y yo se lo voy a leer. Ok. Me pareció muy bien, poderoso. Ok, aquí hay una palabra que es, no sé si está en el diccionario. Dice, el rajatablismo ha distorsionado la perspectiva de la santidad. Hoy en día hay gente que todavía piensa así y andan por la vida con la cabeza agachada como víctimas. Pero lo peor es el daño que hacen a muchos con tantas restricciones. Un Dios santo, casi imposible de alcanzar, pero tienes que hacer esto y esto. Una mala representación de la santidad de Dios. ¿Cuál es una buena representación de la santidad de Dios? La santidad de Dios me alcanzó a mí. Aunque era un pecador, Él castigó mi pecado en Jesús. Esa es la santidad de Dios. El liberalista no tiene parámetros morales y vive sin convicciones. El legalismo se torna exclusivo, exigente, tolera poco a los que no están de acuerdo con él. El liberalismo, demasiado inclusivo, todo se vale, se lleva bien con todos, no tiene límites, no pone límites. El legalismo complica el evangelio y repele a algunos. El liberalismo diluye el evangelio. Recuerden que estamos hablando de dos perspectivas de la santidad de Dios. El legalismo juzga y hace juicio a otros por su apariencia. El liberalismo es permisivo, no tiene principios morales y si los tiene distorsionados. El legalismo reduce la santidad de Dios a códigos de vestimenta, de comida, de observación de días, etc. El liberalismo reduce la santidad de Dios a su conveniencia, a su agrado, a lo que está de moda. Yo escribí aquí, hay 3 maneras de vestir que yo sepa. Hay una manera inmoral de vestir, hay una manera legalista de vestir y hay una manera santa de vestir. Primera de Pedro 3:3 nos dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestimentas lujosas, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hay una manera santa de vestirse, con Jesús, con compasión, con misericordia, con corazón de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Gloria sea a Dios. Si creo que mi manera de vestir me hace mejor que otros, estoy mal. ¿Cuántos creen eso? Porque es legalismo, ¿no? Yo soy más santo porque me recuerdo que a un predicador le invitaron a predicar y
no sé dónde fue, yo lo escuché, yo le digo como lo escuché, ¿ok? Le invitaron a predicar y cuando llegó a la iglesia, el pastor le dice, ¿usted vino sin corbata? Dice, sí, no puede subirse al púlpito y predicar. Pues perdón entonces. O la otra parte de esa ilustración es que después consiguió una corbata y le dijo, pastor, aquí tiene la corbata, dígale a la corbata que predique. Y me recuerdo esto sí es verídico. Vuelvo a decir, estamos basando en exigencias, en códigos de conducta o de vestir para hacerme acepto delante de Dios. Yo ya fui acepto en Cristo Jesús. Me recuerdo que en otra iglesia, unos hermanos se me han convertido recién y eran trabajadores, trabajaban en construcción y estaban enamorados del Señor. Y llegaban al culto con la lengua afuera, como decimos, ¿verdad? Saliendo de sus trabajos con las justas, venían y creo que llegaban al baño de la iglesia, se daban una lavadita de cara y venían cansados, pero venían a la casa del Señor. Y una persona, un líder, ¿verdad? Les decía, les veía de pies a cabeza cuando entraban. Si usted se atreve a venir así a la casa del Señor, ¿qué cree usted? ¿Estaba bien eso o estaba mal? Venían con el corazón hambriento y sediento por la presencia de Dios. Y otro caso que también es verídico, por cierto, esto para los ujieres también una sugerencia. Ellos saben su trabajo mejor que yo. Pero vinieron dos muchachos jóvenes buscando del Señor y vinieron temerosos, entraron con su gorra, entraron y se pararon atrás, estaban tímidos, no sabían qué hacer. Y otro líder de la iglesia viene y les ve así. ¡Qué irreverencia en la casa del Señor! ¡Sáquense los gorros! ¿Qué cree usted que pasó? Dijeron, ni en la calle me tratan con tanta violencia. Pero es que si alguien entra aquí, vuelvo a decir, ¿sabe? Hay algunas tradiciones que son tradiciones. Si alguien entra aquí por primera vez con gorro, con sombrero, déjele tranquilito ahí. A lo mejor la segunda, la tercera vez se va a dar cuenta, va a decir, yo soy el único aquí con sombrero. Pero no le arranque el sombrero de la cabeza, ¿verdad? Déjelo tranquilito. Gloria sea a Dios. Si creo que mi manera de vestir me hace mejor que otros, estoy mal. Vuelta liberal. Si sé que mi manera de vestir es tropiezo a otros y lo hago, estoy mal. ¿Ok? Creo que es entendible, ¿verdad? El legalismo tropieza creyéndose mejor que las demás personas, alejando a otros de la gracia que hay solo en Jesús. El liberal tropieza y hace tropezar a otros, haciéndoles creer que están bien y que no necesitan rendirse a Jesús. Y por último, el legalismo presenta a un Dios santo sin compasión. El liberal presenta a un Dios compasivo sin santidad. ¿Cómo ajustamos nuestra perspectiva? Vemos un extremo, un Dios que no se puede alcanzar. El otro, un Dios permisible. Vemos de estos dos se derivan, ¿verdad? Un legalismo, un liberalismo. ¿Cómo ajustamos nuestra perspectiva de Dios? La naturaleza de Dios y la esencia de Dios es santidad. Y Él es el único que nos puede hacer santos. Si yo le digo a usted, si yo le doy el día de hoy a usted 10 normas y 10 reglas para que usted pueda ser más santo, y si usted no busca en la palabra de Dios, no busca en la comunión con Dios, usted no va a ser santificado. Porque yo estaría entrando en un legalismo. Digo, tiene que hacer esto, esto y esto para que sea más santo. Y la Biblia nos dice que la santidad de Dios nos alcanzó, somos aceptos en el amado. Cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve a Jesús en nosotros, ve la justicia de Cristo en nosotros, no ve nuestro pecado.
Pero ¿cómo voy de gloria en gloria? Porque yo tengo que ir de gloria en gloria, tengo que ser santo como el Señor. Solamente en la presencia de Dios, solamente en el que tiene la esencia de la santidad, en el alto y el sublime, ahí es que yo puedo ser santificado. Hace algunos años hicimos aquí un retiro que se llamaba Invocando el Nombre de Dios, y uno de los nombres de Dios es Jehová Kadosh. Él se reveló en Éxodo 31, versículo 12, al pueblo de Israel, hablando a Moisés, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Esto nos habla del tiempo de comunión con Dios, el tiempo separado con Dios, el día separado con Dios. Guardaréis el día de reposo, de congregación en la presencia de Dios, porque este será señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios, su palabra y su Espíritu son uno. ¿Cuántos lo saben? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Y Dios revela su santidad a través de su palabra. El Padre revela la esencia de su santidad a través de su palabra y a través de su Espíritu. Juan 17:17, Jesús orando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El reto de la semana pasada fue que a la palabra es la única que nos cambia y nos afirma en nuestra vida. El reto de la semana pasada es que usted tiene que ir a la fuente de revelación de Dios, la Biblia. Y dijimos la semana pasada: si usted se lleva todo lo que yo digo de aquí, me honra a mí, pero está deshonrando a Dios. Usted tiene que recibir las enseñanzas que Dios da a través de los ministros, pero usted tiene que ir a la palabra para que usted lo reciba one on one, face to face, como se dice, ¿verdad que sí? Mira lo que dice 1 Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis a salvación. No sea usted como ese hermano, ¿verdad? Que toda la semana le hizo la pelea a la mujer. ¿No has visto mis lentes? No, yo no he visto tus lentes. Parece que era un viejito como de mi edad, ¿no? ¿No has visto mis lentes, María? No he visto tus lentes, Guido. El martes: María, mis lentes, no encuentro, no he visto tus lentes. Y así jueves, viernes, sábado. El domingo llegamos a la iglesia, el pastor dice: abramos nuestras Biblias. María, encontré los lentes. No sea de los que abren la Biblia solamente una vez a la semana. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra y es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará a mí, dice Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío, os lo hará saber. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, que la Biblia dice que escudriña lo más íntimo de Dios, es el que toma lo de Dios, toma lo de Jesús, que es la misma cosa, y Él nos lo hará saber. Es la palabra y es el Espíritu los que calibran nuestra perspectiva de la santidad de Dios. No es lo que dice el vecino, lo que dicen las noticias, no es lo que está permisivo, no es lo que en otra iglesia o en otro lugar se está permitiendo, allá se está haciendo eso, pues debe ser bueno. Es la palabra y el Espíritu lo que nos vuelven a enfocar en la santidad de Dios. La manera de ajustar una perspectiva correcta de Dios comienza con una firme decisión de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿quién quiere ser más santo? Yo sé que usted es santo. Somos santificados en espíritu desde el día en que creímos. Pero ¿cuántos creen que necesitan ser forjados más
a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos creen que su alma necesita ser moldeada? ¿Cuántos dicen todavía, yo soy barro en manos del alfarero? ¿Cuántos desean ser más como Cristo? Aleluya, es la palabra y es el Espíritu los únicos agentes que calibran nuestra perspectiva de Dios. Porque si dejamos a los conceptos personales, humanos o filosofías que se levantan por el mundo, estamos fritos. Estamos fritos. Hablando de perspectivas peligrosas, hablando de enfocarse en la persona de Jesucristo, en la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. A propósito, el día miércoles vamos a tener oración, no hay clase y vamos a estar en la capilla. Y hermano, el Señor puso en mi corazón anoche que va a ser un tiempo sublime. Yo meditaba en la santidad de Dios, me puse a adorar a Dios. Va a ser un tiempo de oración, de intercesión, pero va a ser un tiempo sublime. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Es en la presencia de Dios, es la administración de su Espíritu, es en la meditación de la palabra en la que podemos reajustar nuestra perspectiva de la santidad sublime de Dios para poder vivir una vida santa y presentar a un Dios santo a este mundo que tanto lo necesita. No hay otra manera. Este es un proceso, es una disciplina, un anhelo diario y sincero de comunión con Dios a través del estudio de la palabra, la meditación, la oración, con una actitud de adoración. Santidad es un estilo de vida, un proceso de transformación que solo se consigue en intimidad con Dios y a través de su palabra y de su Espíritu. No hay otra manera. Él es el que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted y yo, vuelvo a decir, la santidad de Dios fue la que nos trajo a los pies de Cristo. Esa fue la que nos hizo reconocer que estábamos mal. Y no fue un arrepentimiento leve, fue un arrepentimiento que nos llevó a nacer de nuevo. ¿Verdad que sí? Nos dio una nueva naturaleza. Y no podemos descuidar eso. ¿Cuándo han visto el comercial que dice, hay varios, pero hay uno que dice, just okay is not okay? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Ah? ¿Se han visto, verdad? Un comercial de AT&T. Hay una persona que está yendo a ser operada y la enfermera dice, el doctor es bueno, y la enfermera dice, yeah, he's okay. Y viene el doctor medio turbado y todo, y dice, oh, ¿estás listo? Sí. Tú estás listo, yo no estoy muy listo. Dice, bueno, vamos a ver ahí cómo nos salga, vamos a ver, pero no te preocupes, va a salir bien. Entonces, just okay is not okay. El cristiano just okay is not okay. El cristiano medio santo, si es medio santo es medio, la otra mitad ¿qué es? Medio. Sed santos en toda vuestra manera de vivir y cuidando de nuestra salvación todos los días de nuestra peregrinación. ¿Y por qué es importante que nosotros calibremos nuestra perspectiva de la santidad de Dios y que no tomemos extremos y que no vayamos a conceptos humanos y códigos y tradiciones dictadas que no, posiblemente secas, ¿verdad? Sin gracia. Y hay personas que al presentar a un Cristo, al predicar la palabra, primero hablan del infierno, de su pecado, de sus maldiciones, de sus idolatrías, y primero le ponen por el piso. ¿Quién va a querer después de escuchar un mensaje de salvación? Dios se reveló a nosotros con gracia, con compasión, con misericordia, y eso es lo que tenemos que representar a este mundo. Amén. Para concluir, mire, en 1982, 7 personas murieron en Chicago, envenenados con cianuro, un veneno letal. Al ingerir la cápsula de Tylenol, alguien había alterado algunos frascos. Perdón.
Repito, perdón. En 1982, 7 personas murieron en Chicago envenenados con cianuro, un veneno letal al ingerir cápsulas de Tylenol. Alguien había alterado algunos frascos. No se suicidaron, querían medicina, pero tomaron veneno. El frasco parecía Tylenol, decía Tylenol, las cápsulas que contenían veneno eran idénticas a las medicinas que estaban supuestas a sanar. Johnson & Johnson, la compañía, fue agresivo y determinante al mandar a quitar el producto de todo el país, perdiendo millones de dólares, pero quiso estar seguro de terminar con todo el producto contaminado. La santidad de Dios revelada en nuestras vidas trajo vida nueva a nosotros. Es nuestro deber librarnos de toda contaminación, no de alguna, de toda contaminación, ser santos en toda nuestra manera de vivir para poder presentar a este mundo lo que ellos necesitan para vida. No podemos nosotros tomar un extremo, ni el uno ni el otro, ni un Dios permisivo ni un Dios inalcanzable. No podemos ir tras el legalismo y decir tú tienes que hacer esto y esto y esto y Dios te va a aceptar. A mí Dios me aceptó cuando yo era más malo que qué. Y lo mismo a usted. ¿Verdad que sí? Dios no nos aceptó y Dios no nos llamó, no nos salvó por algo bueno que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Su santidad alcanzó nuestras vidas. Por eso usted y yo tenemos que guardarnos en santidad para poder presentar un Dios santo que este mundo necesita. Amén. Tenemos que procurar ser transformados en la presencia de Dios para poder presentar a este mundo a un Dios santo, un Dios lleno de gracia, de misericordia, de compasión, un Dios santo que demanda y merece una vida de entera consagración. Si usted está consagrado a Dios un 90%, está mal. Si usted está consagrado a Dios un 98%, sigue mal. Y si usted está consagrado a Dios un 99%, a lo mejor está peor, porque piensa que está bien. Es de un 100%. Él se lo merece. Él se lo merece. Una vida de entera consagración.